Mi hermano intentó declararme mentalmente inestable para robar mi herencia, pero luego descubrí algo sobre su esposa. Yo, de 28 años, necesito sacar esto de mi pecho. El año pasado, mis padres murieron en un trágico accidente de coche, dejando una herencia sustancial para dividir entre mi hermano mayor, Rob, de 32 años, y yo. Siempre fuimos cercanos al crecer, a pesar de nuestra diferencia de 4 años. Rob era el hermano protector que alejaba a mis acosadores en la escuela, me ayudaba con los deberes e incluso me apoyó cuando decidí dedicarme al arte en lugar de estudiar negocios, como querían nuestros padres. Conocí a Sarah, la esposa de Rob, de 31 años, durante sus días en la universidad. Al principio parecía dulce, siempre incluyéndome en sus planes y tratándome como a una hermana. Cuando se casaron hace 6 años, fui su dama de honor. Sarah y Rob ahora tienen 2 hijos, Tommy de 5 años y Emma de 3. Adoraba a mi sobrino y sobrina, y a menudo los cuidaba o los llevaba a clases de arte en mi galería. Nuestros padres eran empresarios exitosos que construyeron su riqueza desde cero. Poseían varias propiedades comerciales en toda la ciudad, tenían una cartera de inversiones diversificada y nuestro negocio familiar, una cadena de tiendas de muebles de alta gama, valía millones. La herencia total era de unos $8 millones, que se dividirían equitativamente entre Rob y yo. Rob trabajaba como banquero de inversiones en una firma prestigiosa, ganando un salario sustancial. Yo dirigía mi propia galería de arte, que comencé con un préstamo de nuestros padres. La galería estaba yendo bien y acababa de abrir una segunda ubicación cuando nuestros padres fallecieron. Tras su muerte, me hice cargo de la gestión del negocio familiar, ya que tenía horarios más flexibles que Rob. Los problemas comenzaron hace unos 3 meses. Sarah comenzó a aparecer en mi galería sin avisar, generalmente a la hora de cerrar. Traía café y se mostraba preocupada por cómo estaba lidiando con la muerte de nuestros padres. Al principio, aprecié su preocupación, pero luego comenzó a hacer comentarios sutiles sobre el dinero. Mencionaba lo caro que era la escuela privada para Tommy y Emma o cómo necesitaban una casa más grande en un mejor distrito escolar. Una vez incluso dijo directamente, debe ser agradable estar soltera y sin responsabilidades, puedes usar tu herencia para lo que quieras. Ignoré estos comentarios, pensando que solo estaba estresada por sus finanzas. Luego, comenzó a cuestionar mis decisiones empresariales. Cuando contraté a 2 nuevos gerentes para nuestras tiendas de muebles, ella le dijo a todos que estaba gastando dinero de forma imprudente. Cuando doné algunos muebles antiguos de nuestros padres a una organización benéfica, algo que ellos hacían regularmente, me acusó de regalar reliquias familiares. Sarah solía decir que el negocio familiar debería estar bajo el control de Bob, ya que tenía experiencia en finanzas, ignorando el hecho de que yo había trabajado a tiempo parcial en las tiendas de nuestros padres durante la universidad y conocía el negocio a fondo. Nuestros padres habían mencionado específicamente en su testamento que querían que ambos estuviéramos involucrados en la gestión del negocio. La situación se agravó cuando recibí una carta certificada de la corte. Bob estaba solicitando la tutela sobre mí, alegando que no estaba mentalmente apta para gestionar mi herencia. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. El hermano que siempre me había protegido ahora intentaba quitarme todo. Su petición incluía pruebas de mi supuesta inestabilidad mental. Tenían capturas de mensajes de texto que le envié a Bob a altas horas de la noche diciendo que extrañaba a nuestros padres y que no podía dormir. Había fotos de mí llorando descontroladamente en el funeral. Incluso usaron una foto de mí hablando con el retrato de nuestros padres en mi oficina, algo que hacía cuando necesitaba sentirme cerca de ellos. Más tarde descubrí que Sarah había estado grabando nuestras conversaciones en secreto cuando me visitaba. Tenía videos míos emocionándome mientras revisaba fotos antiguas de nuestros padres o enfadándome al hablar de un cliente difícil. Todo se sacó de contexto para hacerme parecer inestable. La peor traición fue del Dr. Anderson, nuestro médico de familia, quien nos conocía desde niños. Rob lo convenció de escribir una declaración sugiriendo que necesitaba una evaluación psiquiátrica. El Dr. Anderson admitió más tarde que Rob le había mostrado videos seleccionados de mi duelo y le dijo que estaba preocupado de que pudiera hacerme daño. Lo que rompió mi corazón fue descubrir que Rob había estado planeando esto durante meses. Consultó con su abogado justo después del funeral de nuestros padres, recopilando pruebas mientras fingía ser mi hermano solidario. Todas esas veces que me visitó, me trajo comida o ayudó con el negocio, solo estaba construyendo su caso. Contraté a Amanda, una abogada dura especializada en disputas de herencias. Durante nuestra investigación, descubrimos la verdadera razón detrás de su plan. A pesar del alto salario de Bob, él y Sarah estaban ahogados en deudas, tenían una hipoteca enorme en su casa, pagos de coches caros,
deudas de tarjetas de crédito y altos costos de matrícula escolar. Habían estado contando con quedarse con mi parte de la herencia para salvarse. Lo que me enfureció fue descubrir que ya habían hecho planes para mi parte. Habían redactado contratos para vender el negocio familiar a un competidor, algo que nuestros padres siempre se habían negado a hacer. También tenían compradores alineados para algunas propiedades de nuestros padres. El proceso judicial fue como una pesadilla. El abogado de Bob intentó usar mi duelo en mi contra, sugiriendo que dirigir una galería de arte y gestionar el negocio familiar era demasiado estresante para mi frágil estado mental. Mencionaron cada estallido emocional, cada mensaje triste, cada lágrima que derramé desde la muerte de nuestros padres. Pero Amanda fue brillante. Trajo a un consejero de duelo que explicó cómo mi comportamiento era completamente normal para alguien que había perdido repentinamente a ambos padres. También presentamos declaraciones de mis empleados de la galería y de los gerentes de las tiendas de muebles, todos testificando sobre mi competencia en la gestión de ambos negocios. El punto de inflexión llegó cuando Amanda obtuvo las grabaciones de seguridad de mi galería. Mostraban a Seba entrando después de horas usando la llave de repuesto de Bob, la cual tenía desde que me ayudó a abrir la galería. Se le veía colocando documentos que hacían parecer que estaba mal administrando los fondos de la galería. Esto probó su intención maliciosa. El juez estaba furioso al ver la evidencia. No solo desestimó su caso, sino que les ordenó pagar todos mis honorarios legales. También sugirió que sus acciones rozaban la conspiración criminal y me aconsejó considerar presentar cargos. Inmediatamente corté todo contacto con Bob y Sarah. Cambié las cerraduras de mi casa, la galería y todas las tiendas de muebles. Contraté guardias de seguridad para la galería e instalé nuevos sistemas de seguridad en todas partes. También asumí el control total del negocio familiar, eliminando el acceso de Bob a todas las cuentas e información. Ahora, parientes lejanos de Bob y amigos de la familia me dicen que estoy siendo demasiado dura. Dicen que solo estaba preocupado por mí y que los hermanos deberían perdonarse mutuamente. Pero intentar declararme mentalmente inestable solo para robar mi herencia no es algo que pueda perdonar. No solo he perdido a mis padres, sino también al hermano que pensé que siempre me protegería. Actualización. Quiero agradecer a todos los que ofrecieron su apoyo en mi publicación original. Estas últimas 3 semanas han sido una montaña rusa, y las cosas se han vuelto aún más complicadas que antes. Después de que la corte desestimó el caso de Bob, pensé que todo se calmaría, pero estaba equivocada. Rob y Seba han iniciado una campaña completa de difamación en mi contra en nuestra comunidad. Han estado diciendo a todos que estoy usando la muerte de nuestros padres para vengarme de ellos. Según su versión distorsionada de los hechos, siempre he estado celosa del éxito de Bob y de la vida familiar perfecta de Seba. Afirman que manipulé el sistema judicial y de alguna manera soborné al juez. Seba incluso le dijo a nuestro grupo de la iglesia que yo había amenazado con hacer daño a sus hijos si no me dejaban en paz. Una mentira completamente fabricada que me revolvió el estómago. Sus mentiras han dividido a nuestro círculo social por completo. Personas que he conocido toda mi vida ahora me miran de forma diferente. La semana pasada fui a mi cafetería favorita y el dueño, que ha conocido a nuestra familia por años, me preguntó si estaba bien mentalmente. Resulta que Seba le había dicho que estaba teniendo graves crisis mentales y destruyendo el legado de nuestros padres. Después del caso en la corte, instalé cámaras de seguridad tanto en mi galería como en mi casa, principalmente porque no confiaba en Seba. Mis instintos estaban en lo correcto. Las cámaras la captaron intentando entrar en mi galería en 2 ocasiones. La primera vez fue a las 2 de la mañana, solo unos días después de la sentencia de la corte. Usó la llave vieja de Bob, sin saber que había cambiado las cerraduras. La segunda vez fue a plena luz del día. Incluso llevó a un cerrajero, diciendo que era la cuñada del dueño y que había perdido su llave. Cuando la policía la confrontó sobre estos intentos de allanamiento, ella dio una actuación digna de un Oscar. Rompió en llanto, diciendo que solo intentaba verificar que yo estaba bien porque estaba preocupada por mi salud mental. Afirmó que le había enviado mensajes preocupantes, completamente falsos, ya que había bloqueado a ambos, tanto a ella como a Bob, en todas partes. La policía no creyó su actuación, especialmente después de ver las grabaciones de seguridad, y le emitieron una advertencia. Pero la mayor sorpresa vino de nuestra tía Clara. Ella es la hermana de nuestra madre y siempre ha estado cercana a Bob y a mí. Me llamó la semana pasada, claramente molesta, y me pidió que nos viéramos para tomar un café. Me reveló algo que me dejó helada. 6 meses antes del accidente, Bob había intentado convencer a nuestros padres de cambiar su testamento a su favor. Según Clara, Bob fue con nuestros padres y les presentó una exposición en PowerPoint sobre por qué él debía tener el control mayoritario del negocio familiar.
Alegó que yo era demasiado irresponsable y artística para manejar asuntos empresariales. Mencionó cómo había cambiado mi carrera de negocios a arte, sugiriendo que eso demostraba mi falta de compromiso. Incluso tenía una diapositiva entera sobre cómo el hecho de tener una familia lo hacía más estable y confiable. Nuestros padres se negaron rotundamente, diciéndole que confiaban en ambos por igual y que mi visión creativa había ayudado a modernizar los diseños de muebles de la empresa. También le recordaron que había comenzado y expandido mi galería con éxito mientras ayudaba en el negocio familiar. Clara había guardado silencio sobre esto porque mamá se lo pidió, para no causar problemas entre nosotros como hermanos. Pero después de ver lo que Bob intentó hacerme, Clara sintió que necesitaba saber toda la verdad. El desarrollo más reciente involucra la vida profesional de Bob. ¿Recuerdan que mencioné que trabajaba como banquero de inversiones? Pues resulta que había estado malversando dinero de su empresa para mantener su lujoso estilo de vida. Durante una auditoría anual, sus empleadores descubrieron transacciones irregulares y lanzaron una investigación. Descubrieron que Bob había estado manipulando cuentas para destinar dinero a sus gastos personales. La empresa lo despidió de inmediato y está considerando presentar cargos. Ahora Bob y Sarah enfrentan serios problemas financieros. Han tenido que poner en venta su casa de $1,2 millones, y sus hijos, Tommy y Emma, han sido retirados de su costosa escuela privada. Sarah tuvo que vender su colección de bolsos de diseñador y han puesto en venta ambos autos de lujo. Las repercusiones han sido graves. Varios miembros de la familia han estado llamando y enviando mensajes, presionándome para que los ayude financieramente. Me dicen que piense en los niños y que Tommy y Emma no deberían sufrir por los errores de sus padres. Mi prima Lisa incluso sugirió que debería comprar su casa y dejarlos vivir en ella sin pagar alquiler hasta que se recuperen. Estas son las mismas personas que, hace unas semanas, creyeron las mentiras de Sarah sobre mi salud mental sin siquiera preguntar por mi versión de los hechos. Los mismos que me lanzaron miradas preocupadas en reuniones familiares y susurraban a mis espaldas sobre lo inestable que parecía. Ahora esperan que rescate a Bob y a Sarah. Seré honesta, a veces cuando pienso en Tommy y Emma, se me parte el corazón. Son inocentes en todo esto y los quiero mucho. La semana pasada, la maestra de Tommy, quien es amiga mía, me contó que él ha estado preguntando por qué ya no puede venir a clases de arte en mi galería. Pero sé que no puedo ayudarlo sin habilitar el comportamiento de Bob y Sarah. Necesitan enfrentar las consecuencias de sus actos. Mi galería está yendo mejor que nunca y el negocio familiar está prosperando bajo mi administración. Mantengo mi distancia de Bob y Sarah, enfocándome en honrar el legado de nuestros padres a través del trabajo duro y prácticas empresariales honestas. Algunas personas pueden pensar que estoy siendo fría, pero creo que estoy haciendo lo correcto al mantenerme firme. He aprendido que, a veces, las personas que deberían amarte y protegerte son las mismas que son capaces de causarte el mayor daño. Pero también he aprendido que soy más fuerte de lo que jamás pensé posible. No permitiré que sus intentos de destruirme tengan éxito. Actualización sobre la situación con Bob y Sarah ha dado un giro completamente inesperado. La semana pasada, Sarah me contactó a través de una cuenta de correo anónima, pidiéndome que nos viéramos en privado. Afirmó que tenía información importante que debía saber. En contra de mi mejor juicio, acepté reunirme con ella en una cafetería pública, pero llevé a mi abogada, Amanda, conmigo, solo para estar segura. Lo que Sarah reveló durante nuestra reunión nos dejó a Amanda y a mí atónitas. Todo el plan para declararme mentalmente incapaz no fue idea de Bob, sino de Sarah desde el principio hasta el final. Sarah rompió en llanto, admitiendo que había manipulado a Bob para que siguiera su plan, mostrándole sus crecientes deudas y jugando con sus miedos sobre el futuro de sus hijos. La verdad es mucho peor de lo que imaginaba. Sarah confesó que tenían más de $2 millones en deudas, pero no por su lujoso estilo de vida, como todos pensamos. Sarah tiene una severa adicción al juego que ha logrado ocultar durante años. Había estado perdiendo sus ahorros en el juego y tomando préstamos a nombre de Bob. Incluso admitió haber robado y vendido algunas de las joyas de mi madre, que Bob había guardado por su valor sentimental. Su adicción comenzó de manera pequeña, con juegos de póker en línea mientras los niños dormían, pero escaló rápidamente. Comenzó a visitar casinos, afirmando que iba a clases de yoga o a reuniones de grupos de madres. Agotó sus tarjetas de crédito y abrió nuevas a nombre de Bob. Cuando eso no fue suficiente, solicitó préstamos personales utilizando documentos falsificados con la firma de Bob. Bob aparentemente descubrió el alcance completo de sus deudas solo cuando la investigación de su empresa reveló todo. La malversación que mencioné en mi última actualización, en realidad también fue de Sarah.
Ella había descubierto las contraseñas de trabajo de Bob y estaba transfiriendo fondos de la empresa para cubrir sus pérdidas en el juego. Bob no tenía idea hasta que la empresa lo confrontó con pruebas. La confesión de Sarah no terminó ahí. Admitió ser quien pasó meses recopilando pruebas de mi supuesta inestabilidad mental. Ella fue quien editó nuestras conversaciones para que yo sonara inestable. Incluso me provocó deliberadamente para que reaccionara emocionalmente, solo para grabarlo. La acusación de que amenacé a sus hijos, ella también la inventó porque sabía que eso haría que la gente se volviera en mi contra. La parte más impactante fue saber que Sarah había estado planeando esto incluso antes de que nuestros padres murieran. Ya había consultado con un abogado sobre cómo impugnar el testamento, asumiendo que nuestros padres dejarían todo a Bob por ser el mayor. Cuando descubrió la división equitativa, comenzó a trabajar en el ángulo de la inestabilidad mental. Rob ahora ha solicitado el divorcio tras descubrir el engaño de Sarah. Intentó contactarme a través de nuestra prima Jane, enviando una larga carta explicando su versión de las cosas. Según él, solo siguió el plan de Sarah porque ella lo convenció de que estaba teniendo una crisis mental y necesitaba intervención. Le mostró videos editados de mí de duelo, haciéndome parecer como si hablara sola y actuara de manera errática. Él afirma que realmente creía que intentaba protegerme a mí y el legado de nuestros padres. Escribió sobre cómo Sarah llegaba a casa llorando, diciéndole que estaba preocupada de que pudiera hacerme daño. Al parecer, ella le dijo que la tutela era la única forma de asegurarse de que obtuviera la ayuda que necesitaba mientras protegía los bienes familiares. Parte de mí quiere creerle, el hermano con el que crecí nunca me haría daño a propósito. Pero otra parte de mí sabe que, manipulaciones aparte, él aún eligió tratar de declarar a su propia hermana como incapaz. Aún se sentó en esa sala de audiencias mientras su abogado intentaba destruir mi reputación. Aún me vio sufrir y no dijo nada. Sarah ahora enfrenta cargos criminales por malversación y fraude. Se enfrenta a una posible condena en prisión y Bob ha solicitado la custodia completa de sus hijos. Ella me suplica que no presente cargos por sus intentos de allanamiento en mi galería, diciendo que necesita estar presente para sus hijos, pero después de todo lo que ha hecho, no puedo encontrar en mi corazón mostrarle misericordia. Bob sigue intentando disculparse, diciendo que pasará el resto de su vida compensándome. Ha ofrecido renunciar a cualquier derecho sobre los negocios y propiedades de nuestros padres. Dice que ya no le importa el dinero, solo quiere recuperar a su hermana. Pero no estoy segura de que haya vuelta atrás después de este tipo de traición. La parte más difícil es saber que Tommy y Emma están atrapados en medio de todo esto. Son demasiado jóvenes para entender por qué su familia se está desmoronando. Bob ha preguntado si pueden seguir asistiendo a las clases de arte en mi galería, diciendo que extrañan a su tía. Pero no estoy lista para eso, la herida sigue estando demasiado fresca. Actualización 3. Estos últimos 6 meses me han dado una claridad total sobre toda la situación. Han ocurrido muchas cosas desde mi última actualización, y quiero compartir en qué punto están las cosas ahora. El mes pasado, el divorcio de Bob y Sarah se finalizó. Sarah se declaró culpable de los cargos de fraude y malversación, y recibió una sentencia de prisión de 3 años, aunque probablemente solo cumplirá 18 meses por buen comportamiento. Se mudó a Arizona para vivir con su hermana después de llegar a un acuerdo con Bob. Renunció a la custodia de los niños a cambio de que él no presentara cargos adicionales por el préstamo que tomó a su nombre. Bob perdió su casa y la mayoría de sus bienes, cubriendo las deudas de juego y los honorarios legales. Ahora vive en un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad con Tommy y Emma. Logró encontrar un empleo como analista junior en una firma más pequeña, ganando aproximadamente 1/3 de lo que solía ganar. Su reputación en el sector financiero está prácticamente destruida, y tiene suerte de siquiera tener este trabajo. No ha dejado de intentar reconciliarse. Todos los meses, puntualmente, me envía cartas escritas a mano hablando de cuánto lamenta sus acciones y cuánto extraña a su hermanita. La semana pasada, incluso envió nuestras fotos de la infancia y una pulsera de amistad que le hice cuando tenía 10 años. También he estado enviando proyectos de arte y reportes escolares de Tommy y Emma, probablemente con la esperanza de ablandar mi corazón hacia los niños. Algunas de sus cartas realmente me hicieron llorar. Escribió sobre cómo se queda despierto por las noches pensando en cómo me traicionó, en cómo dejó que Sarah lo manipulara para lastimar a la única persona que siempre lo había admirado. Mencionó recuerdos específicos, como cuando me enseñó a andar en bicicleta o cuando se quedó despierto toda la noche ayudándome a terminar mi solicitud para la escuela de arte. Pero luego recuerdo cómo se sentó en esa sala del tribunal tratando de quitarme todo, y mi corazón se endurece de nuevo. El negocio familiar ha crecido significativamente bajo mi única administración. He abierto 3 nuevas tiendas de muebles y modernizado por completo nuestro sistema de inventario.
Las ganancias han aumentado un 40% en comparación con el año pasado. Mi galería de arte también se ha expandido. Ahora tengo 4 ubicaciones en la ciudad y planeo abrir 2 más el próximo año. Nuestra familia extendida aún está dividida sobre la situación. Mi tía Clara y algunos otros apoyan firmemente mi decisión de mantener la distancia. Han visto de primera mano cuánto me afectó la traición de Bob y respetan mi necesidad de espacio. Pero otros, especialmente la generación mayor, siguen insistiendo en la reconciliación. Mencionan a Bob en cada reunión familiar, hablando de lo bien que está como padre soltero y de cuánto ha cambiado. El mes pasado, me encontré con Tommy en el centro comercial. Ahora tiene 6 años y se parece mucho a Bob a esa edad. Él me vio primero y corrió hacia mí, preguntando por qué ya no voy a verlos. Me rompió el corazón, pero logré mantener una breve conversación amigable antes de disculparme y marcharme. Esa noche, Bob envió otro correo emocional, diciendo que Tommy llegó a casa llorando porque extrañaba a su tía. Admito que, a veces, extraño al hermano que pensé que tenía. Extraño ser tía de Tommy y extraño las cenas familiares y las reuniones de fin de semana. Pero luego recuerdo las grabaciones de seguridad de Sarah entrando a mi galería, los documentos judiciales declarándome mentalmente inestable, los susurros y las miradas de las personas que creyeron sus mentiras. Algunas traiciones son demasiado profundas para sanar. La gente me dice que la familia siempre debería perdonar, que aferrarse a la ira solo me lastima a mí. Quizás tengan razón. Pero intentar declararme mentalmente incapaz, tratar de robar mi herencia y destruir mi reputación en la comunidad no son errores pequeños que merezcan un perdón fácil. A veces, proteger tu paz significa mantener a personas tóxicas fuera de tu vida, incluso si son familia. Comparto esta última actualización para cerrar este capítulo de mi vida. Mis negocios están prosperando, he construido un círculo sólido de amigos de confianza, y encontré paz en mi decisión. A veces, la familia que eliges es más importante que aquella en la que naciste.